Muy buenas tardes, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Permítanme saludarlos en esta nueva actividad académica de este día de hoy. Esperemos realmente que todas las actividades que están planificadas para este día pues nos vayan de la mejor manera, de tal forma que podamos cumplir con todos los objetivos, ¿no? Bien, me voy a permitir entonces registrar la lista, para lo cual les pido que, de acuerdo a lo que habíamos establecido en el encuadre, vayan prendiendo la camarita para poder dar contestación a la misma, ¿no? Señoritas y señores, Acaro Mayra. Buenas tardes, ingeniero. Hola, Presente. Marita, ¿cómo está? Buenas tardes, Presente. ¿cómo le va? Bienvenida. Angamarca Eric. Buenas tardes. Hola, Eric, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Aponte Lady. Hola, Lady, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. Benalcázar Denis. Benalcázar Denis. Carlosama Paula. Carlosama Paula. Buenas tardes, ingeniero. Hola, Paula, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Cartuche Keila. Hola, Inge, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. Chukirima Banner. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Hola, Banner, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Contento Cristian. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Hola, Cristian, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Correa Margarita. Presente, Inge, buenas ¿Cómo tardes. está, Margarita? Buenas tardes, bienvenida. Cuenca José. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Hola, José, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Díaz Mayra. Díaz Mayra. Ingeniero. ¿Cómo está, Mayrita? Buenas tardes, bienvenida. Huachizaca José. Huachizaca Presente, José. ingeniero. Hola, Muy José, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿Cómo está, bienvenido. ingeniero? Buenas tardes. Guayas Eric. Ingeniero, el compañero Eriguayas de mañana se le fue el internet en la casa. Eso me dijo que le haga llegar el mensaje a usted. No hay ningún problema. No hay ningún Ya, problema. ingeniero. Tranquilo, no hay ningún problema. Muchas gracias. Humbo Marco. Humbo Marco. Hola, Marco, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Humbo Wilmer va a llegar despuésito, ¿no? Lanche Carla. Lanche Carla. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo está, Carlita? Buenas tardes, bienvenida. Luzón Daniel. Luzón Daniel. Buenas tardes, Inge, presente. Hola, Daniel, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Luzuriaga Loida. Luzuriaga Loida. Presente, ingeniero. ¿Cómo Buenas está, Loida? tardes. Buenas tardes, bienvenida. Maca Juliana. Presente, ingeniero. Buenas Hola, Juliana, tardes. ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Martínez Julio. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo Presente. está, Julio? Buenas tardes, bienvenido. Montaño Yesenia. Presente, ingeniero. ¿Cómo está, Yesenia? Buenas tardes, bienvenido. Oña Evelyn. Oña Evelyn. Bueno, Peralta te llega despuésito. Retete Cristian. Presente, ingeniero. Cristian, ¿cómo Buenas tardes. está? Buenas tardes, bienvenido. Rosillo Edith. Buenas tardes, ingeniero. Hola, Edith, Presente. ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. Sarango Guido. Buenas tardes, ingeniero. Hola, Presente. ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Torres Richard. Buenas tardes, ingeniero. Presente. ¿Cómo estás, Richard? Buenas tardes, bienvenido. Troya Byron. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Byron, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Felicitaciones, fue el primerito que entró al aula. Vire Valeria. Presente, ingeniero. Buenas Hola, tardes. Valeria, buenas tardes, bienvenida. Voy a volver a tomar. Benalcázar Denis. Benalcázar Denis. Presente, ingeniero. Hola, Denis, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. A ver, ¿quién más? Oña Evelyn. Oña Evelyn. Bueno, si en caso llegan, les dicen que para poderles justificar la falta. Bien, entonces les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica. Para mí siempre es un verdadero placer y un verdadero gusto trabajar con ustedes. Fíjense que ya estamos en la semana número 13 ya, 13, así que prácticamente ya estamos próximos a finalizar el ciclo y con ello pues ustedes ya pasarían al 10º ciclo, fíjense, de la carrera de Ingeniería Forestal y prácticamente se aprestarían también ya para poder cumplir con su proceso de graduación en la carrera de Ingeniería Forestal y en la universidad por ende. Y parece que de la forma como realmente se está presentando el asunto, parece que esta cuestión se va a ir para largo, ¿no? Así es de que vamos a tener para largo tiempo, creo que irnos acostumbrando con esta nueva metodología de trabajo, ¿no? Bien, vamos a revisar un poquito las actividades académicas que están previstas entonces para este día. Yo voy el día de hoy a explicar algunos asuntos relacionados ya con las conclusiones y recomendaciones para la tesis. Voy a darte en algunos elementos, algunas ideas para que ustedes tengan.
Y luego voy a explicar con lujo de detalles cómo se va a hacer la exposición del proyecto de investigación, que recuerden que lo vamos a presentar, si Dios así lo permite, el día lunes 10 de agosto a las 8 de la mañana, que supongo que va a haber, creo, no va a haber actividades académicas y podemos aprovechar entonces de ese espacio para hacer la presentación del trabajo. Entonces voy a explicar con lujo de detalles el día de hoy cómo van a hacer la presentación de lo que va a constituir su proyecto de investigación de test, ya al final, que va a servir entonces para aprobar la asignatura, recuerden ustedes, constituye la evaluación número 3 de la asignatura, entonces es prácticamente un examen, ¿no? Y lógicamente estamos cerca también de ir terminando las actividades académicas, está previsto una pruebita más de opción múltiple y prácticamente ya estamos terminando, ¿no? Bien, para la siguiente clase, quisiera que abran el texto guía, vamos a analizar el tema número 5 y el tema número 6. El tema número 5 lo vamos a dividir en 3 subtemas. Entonces, los 3 subtemas del tema número 5 trabaja el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Y el tema número 6 lo vamos a dividir en 2 subtemas, en cambio para el grupo 4 y para el grupo 5. Entonces, por favor, revisen ahí el documento guía para que vean de dónde va el subtema número 1. Entonces, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3 van a trabajar entonces en el tema número 5, que es metodología de la investigación científica. Por favor, siempre pónganme en la carátula el tema y el subtema que les tocó. Entonces, para el grupo 1, el subtema, el método científico, que se va hasta la página 42. Para el grupo número 2, el subtema número 2, 5.6, planteamiento de un problema de investigación, y se va hasta la página 49, antes de hipótesis. Y luego para el grupo número 3, 5.8, las hipótesis, hasta la parte final del documento, ¿no? Entonces, tienen que hacer un resumen en 2 hojitas, como estamos acostumbrados a hacerlo, y hacemos una exposición de carácter magistral para exponerla en un espacio de 10 minutos. El grupo número 4, en cambio, va a trabajar con el grupo número 5 en el tema número 6, que dice enfoque de la investigación cualitativa. Entonces, lo hemos dividido en 2 subtemas. El subtema 1, entonces, un enfoque a la investigación cualitativa, el subtema 1, y entonces, el tema 6 lo vamos a dividir en un solo tema. Enfoque de la investigación científica cualitativa. Entonces, para el 4, que hace una investigación de carácter magistral, y el grupo número 5, en cambio, hace una exposición de carácter gráfica. Pero los dos hacen un resumen en 2 hojas, en 2 hojitas tipo ensayo, como estamos realizando. Entonces, el grupo 1, 2 y 3, el tema 1 en sus respectivos subtemas, y el grupo número 4 y 5, el tema 6, entonces, en la una, exposición gráfica, y en el otro, exposición magistral. El grupo 4, exposición magistral, y el grupo 5, entonces, exposición gráfica. Y el tema número 7 ya no lo vamos a analizar porque incluía ahí algunos elementos para poder redactar la tesis. Entonces, si algún ratito tienen tiempo, péguenle una leidita porque ahí está explicado algunos elementos ya de redacción, es decir, propiamente para poder redactar el trabajo de investigación de tesis. Miren, y ahí es donde prácticamente yo, de la pequeña experiencia que tengo revisando tesis, ahí es donde cometen la mayor cantidad de errores los estudiantes, ya sea a nivel de pregrado y posgrado. Yo a ustedes les contaba de que estoy participando en una tesis de maestría de silvicultura, y justamente la semana anterior pues tuvimos unos grados, y estaba revisando los oradores de tesis. Casi todos los oradores de tesis, fíjense, a nivel de pregrado y a nivel de maestría, a nivel de posgrado, tienen dificultades en la escritura. Y entonces, en el último tema, en el tema final del documento guía, el número 7, ahí están algunos elementos que yo les he incluido, que son básicamente en base a experiencias que he realizado en el CATIE de Costa Rica sobre cómo se debe escribir la tesis, cómo se debe escribir un documento. Por ejemplo, miren, 2 cuestiones fundamentales, 2 kits que les doy así para que tomen en cuenta. Hay 2 palabras, lógicamente hay muchas, ¿no? Pero a ver, las que más utilizamos en el trabajo de investigación que nosotros realizamos, generalmente son conectores. La una palabra es sin embargo y la otra palabra es además. Estas 2 palabras hilvanan o cortan una idea para dar inicio a otra idea. Entonces, por ejemplo, siempre esas palabras van antecedidas de un punto y coma, entonces le pone punto y coma, sin embargo, coma. Punto
punto y coma, además, coma y lo que sigue. O seguida de un punto seguido. Porque esas dos palabras generalmente cortan una idea para dar inicio a otra idea. Eso está explicado un poco en el último tema. Entonces, por ejemplo, punto seguido, sin embargo, coma. Punto seguido, además, coma. Fíjense, eso les digo que ese tipo de errores cometen casi todos, ¿verdad? Entonces, hay algunos elementos ahí para poder escribir. Entonces, miren, la mayor dificultad, así como se tiene dificultades, y ustedes la tuvieron en escribir la problemática, la justificación y la metodología, cuando ya se escribe la tesis, en cambio, se tiene mucha dificultad para poder escribir la discusión, ¿no? Algunos ponen discusiones, ¿verdad? No es discusiones, es discusión. Primera cuestión. Segundo elemento importante es de que tienen mucho trabajo en contrastar los resultados obtenidos por ustedes en su investigación para contrastarlos con resultados obtenidos por otros investigadores. Entonces ahí lo que se busca es contrastar. Es decir, ¿contrastar qué? Similitud, contrastar diferencia, que puede ser mayor, que puede ser menor, pero siempre hay que trabajar los resultados de uno contrastando, comparando con resultados obtenidos en trabajos similares por otros investigadores. Y ahí prácticamente es donde yo encuentro la mayor dificultad, yo diría que es el cuello de botella, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Entonces, yo tengo algunas tesis de los jóvenes que hacen conmigo en el laboratorio, y justamente el mayor problema es ese, ¿verdad? En la redacción de la discusión. Y no se diga en los trabajos de investigación de posgrado también que estoy revisando, tienen esas mismas dificultades. Entonces, les recomiendo que lean el último documento ya de carácter personal para que ustedes vean algunos elementos de juicio, para que de esa manera entonces puedan ustedes redactar de mejor forma ya su trabajo de investigación de tesis. Porque ustedes ya prácticamente están ya ahorita hacia menos de un mes para poder dar inicio al 10º ciclo, ¿no? La tarea entonces del análisis del documento 5 y 6 está subido ya a la plataforma para que ustedes lo puedan revisar con mayor detalle. Entonces está ya subido ahí, ¿no? Bien, entonces el día de hoy vamos a avanzar un poco y entonces voy a explicar primero algunos elementos que les voy a dar para que ustedes entonces puedan elaborar su trabajo ya de investigación a nivel de la tesis. Pero quiero compartir una frase que me la pude encontrar y que tiene que ver con un acróstico, ¿verdad? Muy bonito el acróstico. Y dice lo siguiente, ¿verdad? Miren lo que según este acróstico, oiga, yo siempre admiro a esta gente que hace este tipo de frases. Yo siempre digo, a veces cuando uno ya ve una frase testimonial, escrita, uno la ve tan fácil, ¿no? Sin embargo, el que la construyó definitivamente fue un verdadero creador. Miren lo que dice esta frase con la palabra saber, ¿no? Dice generalmente desde el punto de vista, a veces nosotros decimos suerte, dice, ¿no? Dice, suerte, me tocó un buen tema, suerte, me tocó un buen examen, suerte, me tocaron preguntas fáciles. Y dice que la suerte va de la palabra de saber utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito en la vida. Y yo siempre les vengo repitiendo a ustedes que para mi modesta manera de pensar, el éxito se compone de 3 elementos fundamentales. Primero se conforma del conocimiento, del esfuerzo y de las actividades. Yo pienso que el éxito no viene solo. El éxito viene acompañado de conocimiento, de esfuerzo y actividades. Y el conocimiento, a su vez, viene enmarcado, viene realmente con el requisito fundamental de 3 cosas básicas: estudiar, saber estudiar y volver a estudiar. Es decir, el éxito no viene solo. El éxito es producto, entonces, de esa recompensa de haber primero hecho conocimientos. Segundo, esos conocimientos realmente han salido con base a esfuerzo. Pero si yo solo despliego conocimiento y hago un despliegue de esfuerzo, pero no voy un paso más allá a hacer actividades, definitivamente la cosa no funciona. Entonces, no es de suerte, ¿verdad? Sino es saber utilizar efectivamente mis recursos para poder tener éxito, ¿no? Yo siempre digo que el éxito viene acompañado entonces de un esfuerzo. Y para ello, lógicamente, hay que poner en juego toda la capacidad de las personas, toda la capacidad de hombres y mujeres para poder llegar a tener el éxito. Por lo tanto, entonces, decimos que la suerte está acompañada del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Y lógicamente que las actividades, yo creo que todas las personas, todos los seres humanos, debemos manejarnos con una estrategia. La estrategia, ¿se acuerdan que desde el punto
de vista de la gestión. Decimos que la estrategia es prácticamente cómo llego yo desde el punto A hasta el punto B. Es decir, la cantidad de actividades, la cantidad de procedimientos que yo hago para poder llegar a una meta, para poder llegar a un determinado fin. Entonces, ustedes en este momento están en esta disyuntiva de tener suerte sabiendo utilizar efectivamente sus recursos para poder tener éxito. Y lógicamente, en base a ese conocimiento, al esfuerzo y actividades, hay que desplegar una estrategia. Cada cual ya debería establecer su estrategia en el siguiente ciclo para ver cómo realmente yo articulo todo ese conocimiento, todo ese esfuerzo, lo articulo en actividades para poder definitivamente tener un proceso de graduación exitoso. Entonces, en la tarde de hoy, entonces voy a hablar entonces sobre algunos lineamientos que quiero dejarles también a ustedes para que tengan en cuenta en el momento de redactar las conclusiones y recomendaciones. Y lo hago en base a la experiencia. Un poquito más a la experiencia que uno agarra con esto de revisar trabajos. Y algunos estudiantes, algunos egresados, algunos ingenieros a nivel de maestría, generalmente piensan que las conclusiones y recomendaciones ya es lo último y por lo tanto no le prestan mayor interés. Sin embargo, las conclusiones generalmente son de fundamental importancia en el trabajo de investigación. Fíjense que el día viernes y el jueves viernes se graduaron 2 estudiantes de la maestría. Un profesor les decía, pero bueno, en la conclusión usted tiene que plasmar cómo le fue con el cumplimiento de su hipótesis. Es decir, la conclusión no nace de la nada, decía. La conclusión nace producto de la fundamentación argumentada de sus resultados. Por lo tanto, las conclusiones no es así redactar por redactar. No son producto de la imaginación, no son producto de la elocuración del investigador. Aún más las recomendaciones, ¿verdad? Las recomendaciones son verdaderas propuestas, ¿ya? Es decir, una recomendación es cuando el investigador se atreve a dar un juicio ya de una propuesta. Entonces, les voy a dar algunos elementos de juicio para que ustedes los consideren, tomando en cuenta, digo que para mí ustedes prácticamente ya están en 10º ciclo y por lo tanto deben irse aprestando ya a redactar las conclusiones y recomendaciones de su trabajo de investigación. Y algunas ideas que les voy a permitir transmitir a ustedes son producto un poco de la experiencia de revisar tesis y que yo veo realmente que es el mayor error en el que incurren los estudiantes. Veamos primero lo que tiene que ver con las conclusiones, Fíjense que las conclusiones, en definitiva, es una de las secciones más importantes para el autor o los autores. Y a veces es cuando uno está revisando un trabajo de investigación. Si uno quiere tener una visión rápida, holística del trabajo de investigación, váyase al resumen o váyase a las conclusiones. Si no quiere leer la tesis, no quiere leer introducción, si no quiere leer la revisión de literatura, la metodología, váyase al resumen del trabajo de investigación o váyase a las conclusiones. Porque en definitiva, en las conclusiones, el autor o los autores pretende dar respuesta a las interrogantes que plantearon en el proyecto de investigación. Es decir, fíjense entonces, las conclusiones no son cualquier cosa entonces. No es una imaginación, no es un juicio de valor. Algunos confunden las conclusiones con repetir nuevamente los resultados. Es decir, comienzan nuevamente a hacer una síntesis, comienzan a hacer un fragmento, comienzan a hacer realmente una sinopsis de los resultados y lo vuelven a poner como una conclusión. La conclusión entonces no es una repetición de los resultados. Es lo más importante de acuerdo a los objetivos que usted se planteó en la investigación. Yo siempre les digo a mis estudiantes, a mis tesistas que trabajan conmigo, que a veces es importante hacer una conclusión por objetivo, más que suficiente. O sea, no hay que afanarse, no hay que realmente estar ansiosos de cuántas conclusiones redactamos. Yo me acuerdo en mi tiempo, se redactaban las conclusiones en función del número de hojas. Alguien decía, oye, ¿cuántas conclusiones tienes tú? Y yo tengo 10 hojas de conclusiones. Entonces yo voy a poner 12 hojas de conclusiones. Después alguien dijo, no, ya no vamos por hojas, vamos por número de conclusiones. ¿Cuántas conclusiones tienes? Yo tengo 20 conclusiones, entonces yo pondré 22 conclusiones. No se trata de eso. Las conclusiones es lo más importante que usted ha llegado a obtener de acuerdo a los objetivos que se planteó en el proyecto de investigación de tesis. Por lo
tanto, entonces, cada conclusión es la respuesta a la pregunta o preguntas de investigación, o es la respuesta a la hipótesis de investigación planteada, ¿no? Entonces, ustedes recuerden que los trabajos de investigación se formulan en base a objetivos. Esos objetivos están direccionados por las hipótesis o por las preguntas de investigación. Por ello que generalmente decimos de que las hipótesis o las preguntas de investigación vienen a ser para el investigador la carta de navegación. Así como para el marinero la carta de navegación, vienen a ser para el investigador las hipótesis, porque lo van direccionando al investigador. Entonces, las conclusiones, de alguna manera, es tratar de dar respuesta a esa pregunta, a esa hipótesis que usted formuló para cada uno de los objetivos. Es la razón por la cual el profesor el día viernes le decía al señor maestrante, le decía, pero yo no veo reflejado en tus conclusiones a lo que llegaste en la hipótesis, a lo que planteaste en la hipótesis, a lo que te planteaste en la pregunta de investigación. Entonces, las conclusiones no deben salir producto de opiniones, producto de suposiciones, producto de aspectos no investigados por el autor. Algunos realmente hacen generalizaciones, algunos hacen elocuraciones, algunos hacen juicios de valor. Es decir, por ejemplo, por decir algo, yo puedo establecer una conclusión a veces sin necesidad de hacer la investigación. Yo puedo decir, por ejemplo, que el manejo forestal, a mayor manejo forestal, mejor crecimiento de las especies en cuanto tiene que ver al crecimiento de diámetro, altura y por ende en área basal, bueno, es lógico. Eso lo puedo decir sin necesidad de hacer la investigación. Entonces, yo no puedo concluir en mi trabajo de investigación de tesis en algo que yo no he investigado. Es decir, las conclusiones son fundamentadas en base a los resultados obtenidos por el investigador. Por lo tanto, entonces, ay, sí me frego. Tengo que salir para poder ingresar, porque no lo veo acá. No. ¿Sí me están escuchando? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, Voy a dar ingeniero. ingreso a David, que se le salió la presentación. Ya. ¿Sí ven la presentación? No, ingeniero. No, ingeniero. Ingeniero. Ahí es el problema cuando pasa esto. Nos estaba compartiendo ahí. Sí. Ya, ahí sí, ¿no? Ahí sí están viendo, ¿no? ¿Sí están viendo ahí? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Sí, ingeniero. Entonces decimos de que las conclusiones tienen que estar respaldadas por los resultados de la investigación. No se puede incluir cualquier cosa, si no podemos incluir datos que no estén respaldados por la investigación. Por lo tanto, las conclusiones también son la formulación clara, pertinente, precisa de lo que yo investigué. Yo he visto algunas conclusiones que ocupan un párrafo completo de más de 15, 20 líneas. O sea, la conclusión tiene que ser lo más clara, lo más concreta, lo más precisa en base a los resultados que yo investigué. Es decir, los resultados se constituyen en el respaldo de mis conclusiones. Entonces, miren, las conclusiones no han sido cualquier cosa. No es producto de la imaginación, no es algo que yo no investigué, sino que es algo producto de su investigación. Yo por eso siempre digo, cuando veo las conclusiones, digo, eso lo puede concluir solo usted que hizo la investigación. Solo usted que hizo el trabajo de investigación puede concluir. Porque de lo contrario, si usted hace una generalización, generalmente lo puede hacer cualquiera sin necesidad de recurrir a un trabajo de investigación. Y si quieren, ustedes revisen en el repositorio tesis, qué sé yo, realizadas anteriormente, ¿no? En donde usted va a encontrar tesis que tienen a veces 3, 4 hojas de conclusiones, o tal vez más. O tal vez en la época, qué sé yo, de la década del 90, van a ver que incluso tesis que tienen hojas de conclusiones, y la mayor parte de conclusiones totalmente ajenas, totalmente sin ningún respaldo del trabajo de investigación, de sus resultados. De ahí que la conclusión entonces tiene que ser clara y tiene que ser lo más precisa posible. Por lo tanto, en esta parte, en este apartado de las conclusiones, el investigador debe tener la capacidad de síntesis.
Fíjense que hoy en día está muy de moda esto de la capacidad de síntesis, la capacidad de abstracción, ¿no? Los investigadores, los profesionales de hoy en día, dicen que deben ser profesionales del pensamiento difícil y de la palabra fácil. Es decir, que yo tenga la capacidad de poder sintetizar, de poder abstraerme de la realidad. Y lógicamente para poder hacer aquello y poder concluir en lo más importante, en lo más trascendente que generó mi investigación. Por ejemplo, fíjense los artículos científicos, los papers, hay según la revista, hay revistas que piden 200 palabras en el resumen. Hay revistas que piden 400 palabras en el resumen. Es decir, hoy en día, la tendencia es de que los investigadores, los profesionales, tengan la capacidad de síntesis. Es decir, tengan la capacidad de ser abstractos, de ser concretos. Y lógicamente las conclusiones es lo más importante, es lo más trascendente. La redacción entonces de la conclusión debe ser como un enunciado. Ese enunciado parte del objetivo, parte de la hipótesis o de las preguntas de investigación planteadas. Es decir, si yo me tracé preguntas de investigación o si yo me tracé hipótesis de investigación, en las conclusiones debe quedar reflejado el cumplimiento o no de ese tipo de preguntas o hipótesis de investigación. Entonces, es de fundamental importancia que las conclusiones se redacten como enunciados, es decir, como verdaderos postulados, ¿verdad? Concretos, precisos, pero que realmente sea lo más importante y lo trascendente de la investigación. Por lo tanto, las conclusiones deben derivarse necesariamente de los resultados. Es decir, ¿dónde encuentra el respaldo las conclusiones? En sus resultados. Es decir, los resultados generalmente son los que avalan las conclusiones. Así que no se angustien, chicos, chicas, no se angustien. Y qué sé yo, ustedes llegan al final de la investigación, de la tesis, y tienen 2 o 3 conclusiones. No se angustien. Porque básicamente ustedes están poniendo conclusiones de lo que ustedes llegaron a obtener como parte de sus resultados. Es decir, vienen a derivarse de los resultados. La conclusión entonces no es cualquier cosa. Y la otra cosa, ¿no? A veces que hacen los egresados, parece que ya les coge cansado, verán, la redacción de las conclusiones. Entonces, ¿qué hacen? Cogen un fragmento de la discusión y lo ponen como parte de las conclusiones. Esa tampoco es conclusión. Y ustedes van a decir, es que sí está respaldada con los resultados. Tiene que ser como un enunciado. Tiene que ser como algo postulado. Tiene que ser como un resultado, pero que yo realmente lo escribo, ¿no? ¿Que está fundamentado en resultados? Claro que está fundamentado en los resultados. Pero no hay que volver a hacer una nueva redacción de lo que es la discusión. Yo he visto algunas conclusiones que prácticamente vienen a ser nuevamente una repetición de lo que está en las discusiones. Entonces, la conclusión o las conclusiones tienen que estar respaldadas en los resultados de su trabajo de investigación. Y no se angustien, no se afanen si no tienen, qué sé yo, más de 2 o 3 conclusiones. Yo, por ejemplo, digo que para mí, que pongan una conclusión de cada objetivo específico, más que suficiente. Pero que esa conclusión sea efectiva, sea contundente, que realmente no sea un juicio de valor, que no sea una cuestión generalizada del campo ocupacional, del campo profesional, y que yo realmente la traduzca en una conclusión, algo que yo no investigué. Las conclusiones son enunciados que están respaldados en los resultados. No se olviden de aquello. Veamos otras ideas, en cambio, respecto a las recomendaciones. Yo, por ejemplo, soy del criterio de que en un trabajo a nivel de titulación de pregrado, yo incluso pienso que no deberían haber recomendaciones. Porque las recomendaciones ya vienen a ser propuestas fundamentadas. Es más o menos como cuando a uno les recomiendan, no sé, o pide una recomendación de algo para poder comprar, no sé, algún objeto, algún producto comestible, o no sé. Usted pide una referencia, pide una recomendación. Quiere comprarse un celular y le dice a su amigo o a su amiga que ya tuvo el celular que usted quiere comprar, hoy dice, ¿me recomiendas que compre el celular? Ella le recomienda en base a la vivencia que ella tenía. O sea, la recomendación entonces no es cualquier cosa. O usted quiere comprar, no sé, algún objeto, ¿no? Usted pide una recomendación en base a alguien que ya vivió aquello, ¿no?
O hablemos en el plano gastronómico, alguien le dice, oye, no sé, ¿dónde me recomiendas? Sabes que voy a llevar a una persona a Loja, ¿dónde me recomiendas comer? Si usted nunca ha comido, no sé, o no le gustan los cuyes del valle, por decir algo, usted no puede recomendar aquello. Entonces, las recomendaciones, para mi manera de pensar, yo pienso que podrían estar a nivel de maestría, a nivel de PhD, claro, obligatoriamente. Yo incluso creo que a nivel de pregrado, a nivel de trabajos de titulación, aún más ahora que el tiempo se ha constriñido totalmente, yo pienso que incluso no deberían haber recomendaciones. Veamos algunos lineamientos entonces relacionados, así como fuimos viendo de las conclusiones, veamos algunos lineamientos en cambio relacionados con las recomendaciones. Entonces miren, como les decía, las recomendaciones son propuestas ya. Es decir, en el capítulo de recomendaciones, en la sección de recomendaciones, es donde el investigador de alguna manera plantea propuestas de solución, que pueden ser para profundizar en el problema estudiado o puede ser ya una propuesta de una solución que usted está presentando. Entonces, fíjense la recomendación. Entonces, no son cualquier cosa. A veces algunos recomiendan cosas que son totalmente generales. Yo te pudiera recomendar sin necesidad de hacer la investigación. Incluso algunos recomiendan cosas que prácticamente ellos mismos están restándole credibilidad a su trabajo de investigación. Por ejemplo, se recomienda que este trabajo de investigación se lo vuelva a realizar en tales y tales condiciones. O sea, usted está poniendo en tela de duda su investigación. Usted está poniendo en tela de duda sus resultados. Usted mismo se está incriminando y está diciendo que su investigación usted no la hizo bien. Y por lo tanto está recomendando que otra persona, él sí la haga bien. Y eso no se trata. Las recomendaciones son propuestas que el investigador formula con la finalidad de solucionar alguna parte de la problemática de lo que usted investigó. Por lo tanto, las recomendaciones deben ser realistas y deben ser prácticas. Es decir, deben ser soluciones que yo pueda llevarlas a la práctica. Y lógicamente que para eso incluso yo requiero ya de recursos disponibles para poder llevar a efecto, para poder desarrollar la propuesta que yo estoy planteando. Yo, por ejemplo, digo a nivel de doctorado, las recomendaciones son fundamentales. En cambio, ahí sí no se puede prescindir de recomendaciones. ¿Por qué? Porque el doctorando, la persona que está de candidato para poder obtener el título de doctor, su investigación se basa en repetir su trabajo de investigación, en tratar de tener resultados estandarizados, en tratar de tener resultados confiables y que esos resultados usted los pueda generalizar como una propuesta. Esa es una recomendación. A veces uno con un trabajo de investigación, qué sé yo, de 3 meses o qué sé yo, o sea, de 1 año, uno no puede generalizar. Uno no puede realmente hacer una inferencia totalmente general. Yo siempre me acuerdo en esta parte, un trabajo de investigación de tesis que hace algunos años, estábamos en el tribunal de grado, el ingeniero Sinche, mi persona y alguien más, pero me acuerdo del ingeniero Sinche, porque revisábamos el trabajo de investigación que había hecho la tesis en una microcuenca. Y entonces ella hizo el proceso de almacenamiento e interceptación de agua por la cobertura vegetal de la microcuenca en donde trabajó. Y había hecho una recomendación diciendo de que de acuerdo a lo que ella había estudiado, generalmente el estrato arbustivo, es el estrato bajo, almacenaba más agua que el estrato alto. Entonces yo por eso digo que no me olvido nunca de aquello, porque el ingeniero Sinche le digo, discúlpeme, pero me parece que la recomendación que usted está presentando, o sea, no sé si usted estaría en la capacidad de poder recomendar aquello. Usted está recomendando de que los arbustos almacenan más agua en sus raíces que el estrato arbóreo. Y eso definitivamente es bastante discutible, es muy polémico. Entonces puede ser que usted encontró tal vez para esas condiciones, en esas condiciones de suelo, en esas condiciones climáticas, pero habría que circunscribirla a la recomendación, en base a los recursos que usted tiene incluso, ¿no? Entonces miren, la recomendación a veces no es hacer una recomendación por recomendar, ¿no? Pero un trabajo de investigación, sí, a nivel de maestría, creo yo, incluso ya a nivel de doctorado, sí, porque usted repite la investigación. El doctorado es investigación per se. El doctorado es la investigación por la investigación. Los doctorandos realmente son investigadores. Son personas que realmente han hecho su trabajo de investigación, lo han repetido el trabajo de investigación para ver hasta qué punto el grado de confiabilidad de sus resultados. Yo me acuerdo cuando hice mi trabajo de investigación de tesis en Cuba, yo
trabajé en un híbrido que era micropropagación de Swietenia macrophylla. Y Swietenia macrophylla se había cruzado con Swietenia magoni, que era una especie nativa de Cuba, y salió un híbrido, que era Swietenia macrophylla por Swietenia magoni. Y entonces yo trabajé en el híbrido, ¿no? Entonces, mi tutor me decía, mira, Víctor Hugo, quédate haciendo el doctorado, porque queremos que tú vuelvas a investigar aquello para hacer una generalización, para tener una propuesta. Porque los resultados que uno tiene a nivel de pregrado, uno no los puede generalizar, ¿verdad? Pondrán atención, no los puede generalizar, los puede realmente constreñir, circunscribir a las condiciones que usted hace, pero no se constituyen en una verdadera propuesta de investigador. No es una propuesta que el investigador está planteando para poder realmente dar solución a un problema determinado. Entonces, miren, las recomendaciones entonces no son cualquier cosa. Otros lineamientos realmente para poder redactar las recomendaciones. En la recomendación, el investigador propone el logro de una situación favorable o ideal. Es decir, desde la óptica del trabajo de investigación que él realizó. Entonces, miren, a nivel de doctorado, sí, ¿no? Es decir, a mí me planteaba mi tutor que tenía que repetir 3, 4 o 5 veces mi trabajo de investigación para ver, por ejemplo, si el híbrido se comportaba mejor que sus parentales comunes, tanto el parental Swietenia macrophylla como el Swietenia magoni, ¿no? Es decir, investigando, tenía realmente que llegar a una conclusión y a una recomendación. Es decir, una propuesta de logro de una situación favorable, de una situación ideal. Por lo tanto, entonces, las recomendaciones se harán únicamente sobre el tema referido en el estudio. Este es otro grave problema que cometen los tesistas, los maestrantes, los egresados o como quieran llamarse, los que están por quererse realmente optar su título de profesional. Algunos incluso hacen recomendaciones en base a algo de otros trabajos que ellos no investigaron. Es decir, hacen referencia incluso a trabajos de investigación que pueden ser similares al suyo, pero que usted no obtuvo esos resultados, ¿no? Es decir, usted solamente puede hacer recomendaciones en base al tema de investigación que usted trabajó. La semana anterior que hubo la tesis en un trabajo de investigación que trabajaron in vitro, trabajando en balsa, hacía una recomendación diciendo de que los hongos tenían mayor proceso de proliferación en un medio de cultivo que habían preparado a base de PDA, se llama papa destroza, que lo habían preparado. Entonces decía ella de que generalmente había mayor contaminación ahí. Yo le decía, mire, no podemos hacer esa generalización, porque el mismo agar papa destroza que había preparado para poder hacer la inoculación de los explantes, solo por ser un producto orgánico ya induce contaminación. Entonces yo le decía, mire, ahí no podemos nosotros arriesgarnos a hacer una recomendación de esa naturaleza. La recomendación es solo en base a lo referente a su estudio. Es decir, en base a lo que usted evidenció, ¿no? Es decir, que usted incluso puede recomendar algo que sea preciso para poder incluso mejorar, pero sustentado en su resultado, sustentado en su investigación. Entonces, no es generalizar por generalizar, no es recomendar por recomendar. Hay la mayor parte de las recomendaciones que se hacen a nivel de pregrado y que de alguna manera pasan como recomendaciones, pero para mí definitivamente no son recomendaciones, son aquellas que dicen, se recomienda que el municipio de tal sitio elabore una ordenanza. Perdónenme, pero esa no es una recomendación que salga producto de su trabajo de investigación, de los resultados. Esa recomendación la puedo poner yo ahorita, ¿verdad? Esa recomendación la puedo poner ahora sin necesidad de hacer la investigación. Puedo decir que todas las juntas parroquiales, por ejemplo, que en su plan de ordenamiento territorial, incorporen el componente, qué sé yo, de desarrollo sustentable de manera transversal de sus políticas de trabajo. Eso lo puedo decir ahorita, sin necesidad de hacer la investigación. Entonces, la recomendación tiene que ser algo que esté totalmente referido a su estudio, totalmente referido a su investigación, y que de alguna manera, en base a ese trabajo de investigación que usted realizó, es susceptible de poder mejorar, es susceptible de poder cambiar, de poder transformar esa realidad. Otras ideas más respecto a las recomendaciones. Y aquí, miren, les voy a dar algunas preguntas que es necesario, de alguna manera, que el investigador se autoformule
con la finalidad de direccionar la construcción de las recomendaciones. Y esto de alguna manera es producto un poquito de la experiencia de ver cómo las presentan las recomendaciones las señoritas y señores estudiantes que optan por su título de ingeniero o ingeniera forestal. Y básicamente son las siguientes, ¿no? A ver, yo siempre digo al señor aspirante, le digo, a ver, haga ciertas preguntas. ¿Quién la hará o quién hará la recomendación que usted está planteando? ¿En dónde? ¿En dónde se va a hacer la recomendación que usted está planteando? ¿Cuándo? Si ustedes se dan cuenta, en cada una de esas preguntas, ¿quién, dónde, cuándo, por qué, a quién, están inmersas una propuesta? Está inmersa una propuesta. La recomendación es eso. La recomendación es una propuesta de solución. Como les decía antes, como cuando alguien dice, oye, recomiéndame dónde puedo adquirir tal cosa o dónde puedo hacer tal actividad, ¿no? Entonces, yo más o menos en base a la experiencia formulé estas preguntas que me parece que podrían ser interesantes de considerarlas en el momento de direccionar la redacción de las recomendaciones. ¿Quién lo hará? ¿Dónde se harán? ¿Cuándo lo harán? ¿Por qué deben hacerse? ¿Y a quién beneficiarán? Eso es de fundamental importancia. Es decir, ahí estamos considerando dentro de las recomendaciones una propuesta de solución a una situación, qué sé yo, que es problemática y que queremos que se convierta en una situación ideal, en una situación óptima. Entonces, miren, para poder entonces direccionar la construcción o la elaboración de las recomendaciones, se podrían hacer entonces esas 5 preguntas para de esa manera direccionar la redacción. Y finalmente algunas otras ideas. Las recomendaciones ya son valiosos aportes a la problemática o la realidad investigada. Recuerden ustedes que el problema, decíamos que incluso se lo puede concebir como una pregunta, ¿no? Y ese problema se convierte en una problemática en el momento que desenredamos todo el problema, en el momento que nosotros prácticamente describimos ese problema. Y ese problema, entonces, es lo que nosotros queremos resolver con nuestra investigación. Entonces, la recomendación se viene a constituir, entonces, en una recomendación que yo como investigador estoy aportando para la solución de ese problema de la realidad que yo estuve investigando. Es decir, para ver hasta qué medida yo puedo brindar un aporte en la solución a ese problema que yo voy a investigar. Entonces yo por ejemplo, les decía, en estas tesis les hago algunas recomendaciones ahí, por ejemplo, digo, bueno, usted se planteó tal problema. Ahora, ¿cómo ese problema usted está contribuyendo a solucionarlo? Y fíjense, a veces resulta ser que con los objetivos que usted planteó en su investigación, a veces no contribuyó a solucionar todos los problemas. No contribuyó. Contribuyó una partecita. Y a veces necesita, qué sé yo, posiblemente de otro trabajo de investigación para seguir construyendo, ¿no? Para seguir realmente aportando a la construcción o a la solución de ese problema de investigación. Y por eso, miren, es que la investigación es un verdadero sinfín. Es prácticamente como un verdadero, qué sé yo, caracol. Es como un verdadero, no sé, resorte, que cada vez están generando nuevas ideas de investigación, que cada vez están generando nuevos trabajos de investigación, y en buena hora. Porque imagínense ustedes que el conocimiento fuera terminado, que la investigación fuera terminada. Prácticamente diremos, aquí cerramos la investigación y los que vienen detrás de ustedes ya no tienen temas de investigación. De los temas de investigación pueden surgir muchas aristas de investigación. Entonces la recomendación constituye el aporte que brinda el investigador para contribuir a la solución de ese problema. Para contribuir, ¿verdad? Ni siquiera a la solución. Porque a veces, no sé, con un solo trabajo de investigación, difícil realmente dar solución a ese problema de investigación. Puede hacer que, qué sé yo, en esa temática se siga investigando para de alguna manera seguir profundizando en la contribución de ese problema o de esa realidad que yo quiero investigar. Otra angustia que también a veces uno tiene, ¿no? Es decir, ¿cuántas recomendaciones tengo que hacer? No existe prácticamente una cantidad determinada de recomendaciones. En nuestro tiempo sí, ¿no? En nuestro tiempo, si ustedes ven las tesis de la década del 80 al 90 y tal vez hasta el 2000, van a ver que las tesis tenían prácticamente todo un tomo de conclusiones, todo un tomo de recomendaciones.
Y era como una especie de competencia. El que hacía más conclusiones, el que hacía más recomendaciones, pues se creía que su trabajo de investigación era mucho mejor, era mucho más valioso, era mucho más pertinente. Y no es así. Yo a veces digo que a nivel de trabajo de pregrado, incluso si no hay recomendaciones, yo no le veo mayor inconveniente. No le veo mayor inconveniente. Pero si realmente me quiero afanar y quiero poner alguna recomendación, yo pienso que debería ser una recomendación para cada objetivo, siempre y cuando tenga que recomendar en ese objetivo. Si no tengo que recomendar en ese objetivo, me puedo quedar con una, con dos, o generalmente puedo prescindir entonces de las recomendaciones. Conclusión final, entonces. Las conclusiones y las recomendaciones de mi trabajo de investigación de tesis son tan importantes como todos los capítulos de los que se compone el trabajo de investigación de tesis. Si no es de que a veces, como son los últimos capítulos, los dejamos como la parte final, como la parte en donde uno ya va a rellenar nomás. Y no es así. Miren que ha habido algunos lineamientos que es de fundamental importancia considerarlos en el momento de redactar tanto las conclusiones como las recomendaciones. En síntesis, las dos, las conclusiones y las recomendaciones, están respaldadas, están contrastadas con los resultados de su trabajo de investigación de tesis. Ahí radica el respaldo, ahí radica realmente el fundamento de sus conclusiones y recomendaciones. Por lo tanto, entonces, hay que redactarlas como verdaderos enunciados que permitan dar una contestación, en el caso de las conclusiones, a las hipótesis o a las preguntas de investigación. Y en el caso de las recomendaciones, que se conviertan en una propuesta o un aporte valioso a la problemática de la que yo estuve investigando. Muy bien. Hasta ahí entonces la primera parte. No sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna observación al respecto. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. ¿Estamos claros? Muy bien. Pues entonces en este momento entonces voy a explicar lo que tiene que ver en cambio cómo vamos a presentar el proyecto de investigación de tesis. Entonces voy a explicar cómo vamos a hacer la presentación del proyecto de investigación de tesis, ¿no?, final, que va a constituir el producto acreditable para que se constituya en el trabajo incluso de la tercera evaluación, ¿no? Vamos a ver entonces primero el esquema del proyecto de investigación y vamos a darles una idea ya de lo que es el esquema de la tesis de grado. Miren, yo siempre digo de que si el trabajo de investigación a nivel del proyecto está bien trabajado, tiene la solidez, tiene la pertinencia y la coherencia necesaria, yo diría que siquiera está adelantado un 50% ya de la tesis. Nos faltaría solo ya la ejecución de la tesis. De ahí la importancia, y por eso yo siempre me afano y siempre mi exigencia es de que los estudiantes traten de presentar de mejor manera su proyecto de investigación de tesis. Porque yo diría que el proyecto de investigación de tesis, yo diría que constituye el 50% de la tesis. Prácticamente la tesis ya sería la operativización de los objetivos, la concreción de los objetivos. Por lo tanto, entonces, quiero también dejarles de manifiesto a ustedes cuál es el esquema que deben seguir para poder presentar su tesis. Y verán que no tienen que descuidarse, es decir, pueden incluso ir trabajando paralelamente, ¿no? Entonces, ya hay que ir pensando en trabajar, por ejemplo, el marco teórico, que es de fundamental importancia. Si yo el marco teórico lo tengo, por ejemplo, bien trabajado en el proyecto de investigación de tesis, prácticamente yo tengo ya la revisión de literatura para mi tesis. Si la metodología la tengo bien redactada en mi proyecto de investigación de tesis, lo único que tengo que hacer en la tesis es cambiarle el tiempo del verbo. En vez de decir, por ejemplo, se realizará, se realizó. En vez de se evaluará, se evaluó. Es decir, solo cambiamos el tiempo futuro por el tiempo pasado. Si yo realmente trabajo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, estos capítulos ya se constituyen en los capítulos de la tesis. Veamos entonces los capítulos que deben presentarme ya en el proyecto de investigación de tesis final y que va a constituir el producto acreditable para que lo trabajen en cambio en el siguiente ciclo, en el 10º ciclo, que es en cambio en la unidad de titulación. Entonces en la unidad de titulación ustedes van
llevarle a la nueva asignatura, a la docente o al docente que vaya a impartir, entonces su proyecto de investigación de tesis trabajada. Por lo tanto, entonces, ¿qué elementos tiene el proyecto de investigación de tesis? Tiene 12 componentes, tiene 12 ítems el proyecto de investigación de tesis y que es el que finalmente lo presentan en la carrera para poderlo hacer aprobar de acuerdo a lo que establece la reglamentación vigente en la universidad y en la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables. El título. Ya habíamos señalado que el título debe tener incluso un número de palabras que sea determinado. Es decir, que no tenga tampoco una demasiada cantidad de palabras. Entonces, el título debe ser pertinente. Fíjense, a veces uno solo leyendo el título, uno ya le da una idea general de lo que es mi trabajo de investigación de tesis. Por ejemplo, en una de estas que estoy revisando decía, conocer las propiedades antifúngicas. Yo solo escuchando el título que sea propiedades antifúngicas, ya me imaginaba que el producto que estaban esperando conseguir es de que ese desinfectante que estaban usando era para poder controlar hongos. Entonces, el título dice mucho, ¿verdad? El título vende, el título vende. Y el título incluso hace para que las personas, los lectores, se afanen, como dicen en Cuba, se embullan a querer revisar su tesis. Es decir, solo viendo el título. Pero si el título no me dice mucho, ¿no? Si el título prácticamente no es tan atractivo, definitivamente, qué sé yo, pasaré, si estoy viendo en el internet, pasaré y estoy revisando otro trabajo de investigación. Entonces, primer elemento que tiene el proyecto de tesis, que lo hemos ido conversando a lo largo de la asignatura, es el título. El segundo es la problemática. Hasta el ciclo anterior, este ítem, la problemática, estaba dividido en dos, que era la problemática y otro componente era la hipótesis y las preguntas de investigación. Ahora, con este ajuste que se ha hecho a la nueva reglamentación de la titulación, generalmente dentro de la problemática va la hipótesis o las preguntas de investigación. Ya hemos repetido hasta la saciedad, hasta el cansancio, de que las hipótesis solo van en los trabajos de carácter experimental. Es decir, en aquellos trabajos donde yo requiero tener un diseño estadístico. Y se redacta una hipótesis negativa y una hipótesis positiva para cada objetivo. Y en el caso que mi trabajo de investigación sea un trabajo no experimental, que puede ser de carácter descriptivo, que puede ser de carácter cualitativo, al menos debería redactar una pregunta de investigación para cada objetivo. Y aquí generalmente les recomiendo que solo redacten la hipótesis o la pregunta de investigación solo para los objetivos específicos que vayan a ustedes utilizar una metodología para levantar información. Por ejemplo, en el objetivo institucional, que es la difusión que se da a los estudiantes de la carrera, no necesitan plantear una hipótesis o una pregunta de investigación. Luego viene la justificación, que es en base a lo que hemos trabajado, la justificación que realmente trata de todos los medios de determinar que su trabajo de investigación es factible, que es realizable, porque usted está tratando de dar contestación, respuesta al problema de investigación que se ha planteado. La problemática decíamos que es desglosar el problema de investigación, es decir, hacer una descripción mucho más detallada de lo que es la problemática que usted está queriendo investigar. Luego viene el ítem número 4, que vienen a ser los objetivos. Y en esta parte, dos ítems. El objetivo general y los objetivos específicos. Verán que desde la revisión anterior todavía habían algunos que redactaban el objetivo general con verbos de acción. Recuerden que el objetivo general engloba a los objetivos específicos. ¿Qué significa eso? Que con el cumplimiento de los objetivos específicos, de alguna manera, apunto a solucionar el objetivo general. Apunto, verán. Ni siquiera se soluciona. Puede ser que con un solo trabajo de investigación, con el cumplimiento de los objetivos específicos, ni siquiera logre a cumplir todo el objetivo general. Entonces, el objetivo general no se redacta con verbo de acción, al menos en nuestra universidad, en nuestra carrera. Puede ser que en otras universidades sí, no es tampoco una norma de carácter general. Pero si yo le pongo un verbo de acción, por ejemplo, evaluar, es de acción directa, describir, ¿no? Diagnosticar, son verbos de acción directa. Si yo pongo como objetivo general ese tipo de verbos, pues tengo que ponerle metodología para ver cómo realmente voy a diagnosticar, cómo voy a evaluar, cómo voy a describir. Y luego si ya vienen los objetivos específicos, que generalmente son verbos con verbos de acción.
el marco teórico, que hay que redactarlo, hay que presentarlo. No se olviden de incluir las citas bibliográficas y de acuerdo a las normas APA que nosotros hemos venido trabajando, hay que incluir aquello porque de lo contrario se puede convertir en un trabajo de plagio que generalmente nos puede tener incluso problemas desde el punto de vista legal. Luego viene la metodología, que les decía que si la metodología y el marco teórico yo lo presento y lo trabajo y lo construyo adecuadamente, prácticamente lo único que hago es transportarlo o migrarlo al formato de la tesis. Solo en la metodología, lo único que hago es cambiar el tiempo del verbo, en vez de pasado, en vez de futuro, pongo pasado. Es decir, algo que ya se realizó. Resultados esperados de manera tangible, de manera que yo pueda evidenciarlos, y generalmente en base a los objetivos, en base a la información que yo voy a levantar. El cronograma de actividades, aquí sí pónganle especial atención de acuerdo a lo que establecen las normativas vigentes en la facultad. Es decir, que no se pase más allá, incluso yo decía las 440 horas, pero ahorita lo dicen que es menos. Entonces habría que definir exactamente el cronograma de tal manera que no se les vaya a caducar la tesis. Verán que a veces no hay que afanarse mucho por hacerlo aprobar al proyecto lo más urgentemente posible, porque se les puede caducar mucho más rápido. Mientras más rápido lo hagan aprobar, más rápido también se les puede caducar. Entonces, considerarán aquello en la unidad de titulación para ver desde cuándo ponen el cronograma de actividades. El presupuesto en base a los cuadritos que vimos la semana anterior, es decir, tanto los recursos humanos, los recursos físicos, otros recursos y también el cuadro resumen, ¿no? En donde resumíamos los cuadros anteriores y generalmente poníamos un 10% de imprevistos. Y los imprevistos decíamos que de acuerdo, puede ser porque puede cambiar, no sé, el valor de un producto, el valor de un recurso o el valor de un equipo. Entonces le ponemos un margen de error de un 10%. Luego la bibliografía, de acuerdo a las normas APA, y anexos si tengo alguna cuestión que mostrar. Y por ejemplo, he visto que en los trabajos de investigación de ustedes, algunos tienen encuestas, algunos tienen entrevistas estructuradas, semiestructuradas. Por ejemplo, están trabajando en productos forestales no maderables. Entonces, a veces, como la encuesta es muy larga, a veces la puede poner en anexos, ¿no? En anexos. O algún mapa o alguna cuestión que ustedes realmente la puedan incluir. Entonces, hasta ahí los 12 componentes, los 12 ítems que hay que presentarlos entonces ya el 10 de agosto, ¿no? Ya con su proyecto de investigación terminado. Algunos de esos componentes, la mayoría de ellos, ya los hemos venido trabajando a lo largo de toda la asignatura. Faltaría solo de adicionar algunos que habíamos quedado al final, como el caso del marco teórico. El resto prácticamente ya lo hemos venido trabajando y lo hemos venido corrigiendo, editando y retroalimentando en las exposiciones que hemos ido teniendo a lo largo de la asignatura. ¿Alguna pregunta hasta ahí del proyecto de investigación? ¿Está claro? ¿Sí está claro, chicos? Sí, ingeniero. Muy bien. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces, en cambio ahora, el esquema de la tesis. No, sí, pero ¿por qué nos explica ahí el esquema de la tesis? Porque ustedes ya casi están cerquita de comenzar a estructurar ya su proyecto, a aplicar su proyecto. Y por lo tanto, entonces, vamos a ver qué elementos contiene, en cambio, el proyecto de investigación de tesis. La tesis viene a ser el documento final ya de la investigación. Y es el que les va a permitir a ustedes optar el título de ingeniero e ingeniera forestal. Fíjense qué bonito que suena, ¿no? Ingeniero e ingeniera forestal. En esta semana, en la semana anterior, no sé si ustedes se dieron cuenta que están sucediendo los grados de bachiller aquí en Loja, casi en todo el régimen sierra, ¿no? Y particularmente, pues acá en Loja, de lo que conocemos, incluso en esta semana que se van a desarrollar otros. Y qué alegría de los estudiantes ver de graduarse de bachiller, ¿verdad? Ustedes ya se van a graduar de ingenieros, se van a tener un título de tercer nivel. Esa debe ser la principal motivación. Esa debe ser la principal motivación. Entonces, fíjense, yo estaba viendo, un amigo me compartió la graduación que había habido el día viernes en mi colegio, en Malacate, en Manuel José Rodríguez, de todos los chicos que habían graduado, 65 creo que eran, y hay esa que está volviendo, creo que ya como una tradición que votan el birrete y todas las cuestiones. Entonces les decía el rector, recién han dado el primer peldaño, recién han subido el primer peldaño. Ustedes, fíjense, deben sentirse inmensamente felices que ustedes ya están algunos peldaños hacia arriba. O sea, fíjense que ustedes, para mí ya son estudiantes de 10º ciclo, que están en el último ciclo de la carrera. Por lo tanto, entonces, ese trabajo debe ser la mejor motivación para poderlo hacer.
yo siempre digo de que uno después se podrá graduar de todos los títulos, maestría, posgrado, no sé, a nivel de doctorado, postdoctorado, etcétera, etcétera, pero no como el título de ingeniero e ingeniera forestal. Es el que a usted lo habilita para poder primero tener su profesión, poder ejercer su profesión, y por otro lado, también poder usted realmente optar por otro título a nivel de cuarto nivel, ¿no? Entonces, fíjense lo importante del título de ingeniero e ingeniera forestal. Además, la motivación más grande para ustedes, para sus padres, todos realmente uno pone todos sus sueños, todas sus aspiraciones en ustedes que están estudiando. Por lo tanto, debe haber una motivación sumamente especial. Después se graduarán, qué sé yo, fuera del país, posiblemente se graduarán solitos, posiblemente no sea acompañados de un compañero de la maestría, del doctorado, pero a veces uno ya no tiene a lo que más quiere, ¿no? Que sus padres, yo por ejemplo, hice coincidencialmente la semana anterior, yo cumplía un año más de haberme graduado de ingeniero forestal. Y fíjense, hay cosas hermosas. Yo nunca me olvido de ese día, yo nunca me olvido de ese día. Jamás puede pasar lo que sea, pero yo no me olvido nunca de ese día, porque ese día tuve el privilegio, la suerte todavía de tener a mi papacito vivo, entonces estuvo ahí, ¿no? Fíjense, igual otros miembros de la familia que están ahí ya no están, ¿no? Entonces, debe haber una motivación especial, o sea, yo no quiero realmente verlos amargados, sufridos, que después me comiencen a ver, yo veo mensajes que ponen en el WhatsApp que dicen, ojalá algún día me gradúe, o sea, si ustedes le ponen ojalá, no están confiando en sus capacidades. Yo he tenido el gusto, la satisfacción, el orgullo de conocerlos a ustedes desde que empezaron la carrera y conozco de sus capacidades, así que no quiero que se desalienten, porque a veces ese tipo de desaliento, verán, empieza por el mismo pensar de uno, la misma mente. Si yo pongo un mensaje y digo, chuta, ya no me gradué, o algunos ponen una cátedra, no, o sea, va a suceder aquello, o sea, nosotros realmente debemos ser primero conscientes de nuestras capacidades, y ustedes realmente sé que todos, absolutamente son todos conscientes de sus capacidades. Entonces, primer elemento a considerar ya en la tesis, que es el resumen. Yo les decía a ustedes que el resumen es la carta de presentación de la tesis. Cuando uno quiere revisar un trabajo de investigación, generalmente váyase al resumen o váyase a las conclusiones. Y ahí encuentra rápidamente si le interesa o no le interesa revisar el trabajo de investigación que usted lo abrió físicamente en una biblioteca o ahora lo abrió físicamente a través del internet, ¿cierto? Entonces, el resumen, el abstract, como se llama en inglés, generalmente no va numerado. En algunos lugares recomiendan que el abstract tenga 400 palabras, ¿no? En otras recomiendan que no pase de una hoja o de 2 hojas máximo, pero debe reflejar. Es como una radiografía el resumen de todo su trabajo de investigación. Es decir, prácticamente ahí usted les da una picadita a los que leen de su trabajo de investigación, y si la picadita fue, qué sé yo, contundente, fue emotiva, se van a enganchar y van a leer su tesis. Pero si yo realmente pongo algo que no me engancha, definitivamente la gente va a buscar otro trabajo de investigación. Todos estos capítulos siempre hay que ir de lo general a lo particular. Así como he venido estudiando que plantea el método científico. Es decir, siempre voy de lo general a lo particular. En el resumen, por ejemplo, comienzo escribiendo algo de carácter general. Y voy a poner de manifiesto la cinchona, que es lo que manejo un poquito. Lo que si yo pongo, digo, la cinchona es una especie, qué sé yo, que fue importante para la ciudad de Loja, todo lo engancho al lector. Ah, es interesante aquello. Y luego voy bajando de nivel, voy bajando de nivel, hasta que termine y pongo un conector. Digo, con estos antecedentes, o en base a lo anteriormente expuesto, que trabajo de investigación consistió, y le pongo unas 4 o 5 líneas de lo que usted hizo. Eso debe estar en el abstract. Eso debe estar prácticamente en el resumen de su tema. Luego viene la introducción. En la introducción van los objetivos, general y específico. Igual vamos de lo general a lo particular, desde lo más grande, desde lo más grueso, desde lo macro, y voy terminando en lo micro. Incluso en lo micro pongo hasta en qué periodo hice la tesis. Mi trabajo es antecedente, mi trabajo de investigación se desarrolló bajo los siguientes objetivos y se desarrolló en el periodo de, por decir algo, no sé, voy a inventar algo, en el periodo de abril, no sé, a diciembre de tal fecha. Entonces, eso es importante, miren, ponerlo, para que un investigador que quiera de alguna manera engancharse en el trabajo, dice, el trabajo dice, ha durado de tal fecha a tal fecha, me interesa. Entonces, la introducción ya es un poquito más detallada. Es decir, en la introducción, el investigador ya de alguna manera comienza a detallar
en base a los objetivos general y específico, lo que él realizó en su trabajo de investigación. ¿De dónde sale la introducción? Sale de la problemática y de la justificación. Fíjense. Entonces, si ustedes tienen ya bien trabajada la problemática y la justificación, ya tienen ustedes, yo diría, el 90% de la introducción. Faltaría solo ponerle algunos elementos de cuándo a cuándo se ejecutó, los que están, por ejemplo, dentro de proyectos de investigación que se hacen en la universidad o fuera de ella. Hay que ponerle que su proyecto de investigación se enmarca dentro del proyecto de investigación marco, y todas cuestiones, que es desarrollado por tal o cual institución. Entonces, eso es importante poner también en la introducción. Luego viene la revisión de literatura, solo cambia marco teórico por revisión de literatura. Si yo la tengo perfectamente bien elaborada en el proyecto de investigación, lo único que hago es ponerla, la migro a la información y ya tengo mi marco teórico bien elaborado. Pero tiene que estar bien elaborado. Asimismo va de lo general a lo particular, de lo más grande a lo más pequeño, en base a los objetivos que yo me propongo. Luego viene la metodología. Si la metodología la tengo bien trabajada también, ¿no? En mi proyecto de investigación lo único que hago es cambiar el estado del verbo, futuro por pasado, ¿no? Y lo hago en orden a los objetivos. Bueno, ustedes ya no ponen metodología del primer objetivo, pero yo veo que algunos todavía en otros cursos me ponen metodología para el primer objetivo. Si usted le pone metodología para el primer objetivo, yo siempre les digo que el investigador debe ponerse en los zapatos de la persona que está leyendo. Ustedes escriben para terceras personas. Ustedes no escriben para leer ustedes. Escriben para que interpretan y lean otros. Por lo tanto, la metodología tiene que estar en orden a los objetivos. Si incluyo subtítulos, pues los subtítulos contribuyen a aclarar cada una de las actividades que realicé en mi trabajo de investigación. Entonces, de ahí la importancia de trabajar bien la metodología. Esa metodología, cada estudiante debe tenerla en su disco duro, en su cerebro, de tal manera que sabe exactamente qué es lo que está realizando, qué es lo que le falta por realizar para completar su texto. Luego vienen los resultados. Igual, los resultados se presentan en el orden de los objetivos. Asimismo, los resultados en el orden de los objetivos. Y aquí una recomendación, en base a la revisión de tesis, los estudiantes no saben redactar oraciones. ¿Cómo se conforma una oración? A ver, alguien que me diga en castellano. Yo estudié en Malacatos, en la escuelita de Baré, que estudié castellano, era gramática, ¿no? Ahora después le llaman castellano, pero casi todos hemos estudiado gramático castellano. A ver, ¿cómo se compone una oración? A ver, alguien que me diga cómo se compone una oración. A ver, ¿qué tiene una oración? Gramatical, oración en castellano. A ver, ¿quién me quiere decir? Una oración tiene sujeto, ¿Sujeto? predicado. Verbo. Falta el verbo y el predicado. Predicado. Tres componentes fundamentales. Sujeto, verbo y predicado o complemento también se llama. ¿Qué es el sujeto? Decíamos que el sujeto también es el sustantivo. Y el sustantivo decíamos que puede ser propio o puede ser común. Primera cuestión, la oración entonces se compone primero del sujeto, ¿no es cierto? Luego viene el verbo. El verbo le da connotación a la oración. Y luego viene el predicado, que es el adorno que uno le pone para que la oración quede bonita, ¿no es cierto? Entonces decimos, por ejemplo, la oración que siempre me enseñaron a mí en la escuela, y son así, verán. Juan salta la llama, ¿cierto? Ya. Pero en los resultados me comienzan a redactar que la llama que saltó Juan. No puede ser así. Así ponen, me tomé un ejemplo patético, ¿no? Pero ponen, por ejemplo, primero el resultado y luego ponen el tratamiento. Dice que el 95% se obtuvo en... Vamos a decir, en base a los resultados obtenidos en el tratamiento número 1. O sea, tengo que redactar como se redacta correctamente la oración. Y yo cuando reviso, les pongo una flechita al revés. Les pongo así una flecha al revés, la redacción. Algunos dicen, empiezan así, 65% fue el resultado más grande que se obtuvo en el tratamiento 1. Dense cuenta. Empezaron por el complemento. Luego se fueron al verbo y terminaron por el sujeto, por el sustantivo. La oración se redacta así correctamente. Sujeto, verbo y predicado. Y el sujeto es el sustantivo, que puede ser propio o puede ser común. Si es propio va con mayúscula y si es común va con minúscula. Los resultados se redactan de esa manera.
y se van redactando en tiempo pasado. Ya pasó eso, ya es historia, pasado. Entonces los redactamos de esa manera. Luego viene la discusión. Y la señalé ahí porque esta es la parte más labrada en donde realmente tienen el mayor problema, diría que es el cuello de botella de los estudiantes. Verán que es discusión, no es discusiones, como algunos ponen, es discusión. ¿Cómo se hace la discusión? La discusión se hace también en el mismo orden de los objetivos, en el mismo orden de la metodología y por lo tanto en el mismo orden en el que usted presentó los resultados. Pero con la diferencia de que aquí voy contrastando mis resultados. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de lo que estoy leyendo por aquí una tesis, ¿no? Por ejemplo, dice, el tratamiento T1 que estuvo conformado por 2 miligramos por litro de ácido indolacético más 3 miligramos por litro de benzilaminopurina alcanzó el máximo resultado con el 60% de formación de raíz. Coma. Resultado que es superior o que es menor al obtenido por, voy a inventar un nombre, por Rodríguez, de paréntesis, 2015, quien en un trabajo de investigación realizado, no sé, en la Universidad de Las Villas, probando diferentes concentraciones de auxinas, obtuvo tal resultado. Fíjate la diferencia. Está contrastando sus resultados. Está diciendo si su resultado fue igual, fue superior o fue inferior. La discusión es para contrastar, para contrastar. Si no tengo resultados exactamente similares, por lo menos con algo que sea aparente. Pero tengo que ir haciendo discusión. Esa es la discusión. Y voy discutiendo con mis resultados, con mis resultados. Y yo siempre les digo que a mí me dijo un profesor una vez en Cuba que en investigación, y pónganlo entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, pongan que es una máxima en investigación, no me olvido hasta el día de hoy. Él dijo que en investigación lo que abunda no daña, aclara. En investigación lo que abunda no daña, aclara. Es decir, si tengo que repetir alguna cuestión, pues lo repito para que el lector pueda interpretar. Hay mucha gente que él entiende porque él hizo la investigación, pero recuerde que el que está leyendo no hizo la investigación. Y él no sabe. Usted tiene que interpretarle a él para que él pueda realmente poder entender lo que está leyendo. Entonces, en investigación, decía este profesor cubano, nos decía, en investigación, lo que abunda no daña, aclara. ¿No? ¿Aclara para quién? Para el investigador y para los otros que lean. Entonces, la discusión es contrastar los resultados. Y para ello, entonces, utilizo resultados similares, parecidos, análogos, que de alguna manera me permitan, entonces, ir comparando con lo que yo obtuve. Luego vienen las conclusiones, recomendaciones que ya dije, la bibliografía de acuerdo a las normas APA que tenemos acá en nuestra universidad y los anexos también que ya dijimos la vez pasada, que en anexos solo va lo que no va en los resultados. Tomarán en cuenta, verán. Ya dijimos en la semana pasada de que hay algunas personas que tienen más anexos que verdaderamente la tesis, ¿no? ¿Por qué? Porque todito lo amontonan en anexos. En anexos debe ir solo lo que yo no pude interpretar en los resultados. Entonces, esos 9 componentes generalmente son los que tienen la tesis. El anexo puede ir que sea un mapa, puede ser una encuesta, pero ya cuestiones que yo no las vaya a utilizar en los resultados. Si yo medí el DAP, la altura, y con eso calculé el área basal, no sé, el volumen, etcétera, hice clases diamétricas, pues esos resultados de clase diamétrica tienen resultados. O sea, allá me interesan a mí las clases diamétricas, para saber si realmente es un bosque joven, es un bosque maduro, es un bosque viejo, pero algunos resulta ser que con esos resultados los botan directamente a anexo. Aquí depende mucho de la habilidad del investigador para arreglar sus resultados. Y la vez pasada tendimos algunas iniciativas, algunos ejemplos de cómo arreglar los resultados en barras, en cuadros, en paneles, en pasteles, para de esa manera sacarle provecho a la investigación. Muy bien. ¿Está entendido cuáles son los componentes de la tesis? ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora voy a explicar cómo hacer la exposición, que la vamos a hacer, si Dios así lo permite, el día lunes 10 de agosto, aprovechando realmente del tiempito que tenemos. Voy a explicar con lujo de detalles cómo vamos a hacer la exposición. Bien, para la exposición van a haber 10 minutos. Entonces, cada estudiante va a tener de un tiempo de 10 minutos para hacer la presentación, incluidos tal vez algunos comentarios que yo haga, ¿no? Entonces, por favor, 10 minutos. Mire, si nos vamos a demorar un poco más.
Si son 29, estamos hablando de 290 minutos. 290 minutos. Entonces, nos vamos a demorar bastante tiempo, ¿no? Entonces, necesitamos 10 minutos para que cada estudiante haga la presentación. Ahora, si lo puede hacer en menos de 10 minutos, mejor. Si lo puede hacer en menos de 10 minutos, mejor. Y para eso, entonces, vamos a hacer en PowerPoint, en base a los siguientes ítems. Solo vamos a exponer los siguientes ítems que voy a poner a consideración. Pero, por favor, solo esos ítems. Solo esos ítems. No quiero que me pongan nada más. Porque si ponen, pues, otro tipo de componentes, ahí sí nos vamos a pasar de los 10 minutos. Entonces, primero, cada estudiante va a disponer de un tiempo de 10 minutos para hacer la presentación de su proyecto de investigación de tesis. Y luego hacemos la presentación en PowerPoint del proyecto de investigación en base a los siguientes sitios. Solo vamos a exponer los siguientes sitios. Lógicamente, primerito, una frasecita introductoria, como siempre lo venimos haciendo, y una frase final. Eso es parte realmente ya de la estructura que tiene PowerPoint. ¿Qué vamos a exponer? Vamos a exponer primero el título. 1, título. 2, vamos a obtener los objetivos, y dentro de los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Número 3, si tengo una investigación de carácter experimental, voy a poner las hipótesis, ¿sí? Nula, hipótesis positiva para cada objetivo. Pero si mi investigación es de carácter no experimental, es decir, es una investigación descriptiva, voy a poner preguntas de investigación. Voy a poner preguntas de investigación. Entonces, primero, título. Lógicamente ya viene la frase introductoria, ¿no? Título, objetivos, objetivo general, objetivos específicos, luego las hipótesis o las preguntas de investigación. Luego viene el marco teórico. Aquí me preguntaron ya la semana pasada, ingeniero, ¿cómo hay que exponer el marco teórico? El marco teórico solo vamos a poner numerados los títulos de la bibliografía que ustedes van a incluir. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien está trabajando, no sé, en el Nogal, no sé, voy a poner, entonces pone 1, descripción botánica, 1.1, clasificación taxonómica, 1.2, pues 2, que dio, no sé, efecto invernadero, 3, es decir, solo los títulos y subtítulos del marco teórico. Repito, en el marco teórico, solo los títulos de lo que ustedes consultaron. Títulos y subtítulos consultados dentro del marco teórico. No me pasan a describir, porque si me pasan a describir, ahí sí no terminamos ni en media hora, ¿sí? Luego la metodología concreta para cada objetivo, pero sin leer, sino referenciando ya la metodología. En el primer objetivo vamos a hacer tal y tal cosa, punto. En el segundo objetivo se va a hacer tal cosa y bien explicado, pero ya no sin leer. Por eso fíjense la importancia de habernos ejercitado a lo largo de los 9 ciclos que hemos tenido la oportunidad en la universidad para ir usando referencialmente la exposición en PowerPoint. No se trata de ponerme a leer. Si se pongo a leer, ahí sí les va a faltar el tiempo de los 10 minutos. Los resultados esperados, tangibles, concretos. Tin, tin, tin. Resultados esperados. El cronograma de actividades. Es decir, en qué tiempo van a ser de acuerdo a los objetivos. Primer objetivo, segundo objetivo, o lo que tenga, publicación de la tesis, incluso redacción de la tesis, graduación, el cronograma. Así como les presenté en la clase que habíamos visto anteriormente. Y finalmente, el presupuesto me lo ponen en los 3 cuadritos, pero solo me exponen el cuadro resumen. Repito, en el presupuesto ponemos los cuadritos que habíamos señalado, ¿no? Pero solo para la exposición. O sea, están en la presentación los cuadros ahí, pero solo me exponen el cuadro resumen. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Solo esos 8 componentes de la tesis vamos a exponer, entonces, si Dios lo permite, el día lunes 10 de agosto. Así es de que, chicos. O sea, ingeniero, van a ir los cuadros, pero nos saltamos directamente al cuadro resumen, ¿verdad? Al cuadro resumen. Al cuadro resumen directamente, José. Vamos directamente al cuadro resumen. Así que, chicos, bueno, ya hemos venido trabajando, así que no es la primera vez que vamos a trabajar, ya tienen prácticamente la mayor parte del trabajo, ¿no es cierto? Ahorita sería ordenarlo, presentarlo, ¿no? Entonces, hay que subirlo en la página web también de la asignatura, ya está explicada la tarea, cómo hay que presentarla. Tienen que subir entonces un archivo de Word y de PowerPoint, cada estudiante, el Word y el PowerPoint, ¿no es cierto? Lo suben y eso entonces vale 4 puntos, que es equivalente a la evaluación número 3 de la asignatura. Por favor, los nombres de los archivos, su primer apellido y su primer nombre.
perdóneme Mayrita, que voy a tomar su nombre, a Caro Mayra, así. Con mayúscula le pone, nada de estar poniendo proyecto de investigación, nada. En Word y PowerPoint. Donde suben cada uno los archivos, ahí está incluso hasta cuándo tienen que subir y lógicamente hasta cuándo tienen que participar en el foro. Hay un forito que está previsto ahí para poder calificar la participación de ustedes, ¿sí? Entonces, lean, está ya la descripción de la tarea, al igual que la tarea que expliqué anteriormente, está explicado, y entonces, si Dios lo permite, está previsto hacerlo para el día lunes 10 de agosto. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Muy bien. Y quiero terminar la clase con una frase que es de un autor famosísimo. No se trata... ¿Sí lo consideran ustedes al ingeniero Napoleón López? Sí, ingeniero. Bueno, es una frase de Napoleón, pues no de Napoleón López, sino de Napoleón de Bonaparte, del francés. Y quiero terminar con esta frase porque esta prácticamente es mi última clase que doy de carácter pedagógico, presencial, ante mis estudiantes, y es la última vez también que les doy clase a ustedes ya en la formación académica, porque de aquí prácticamente los veré ya graduados como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Y quiero terminar con una frase alentadora, quiero terminar con una frase que definitivamente va traducido todo mi deseo para que ustedes tengan un proceso de graduación exitoso. Yo siempre digo de que el éxito de los estudiantes es el éxito de la universidad, es el éxito de los docentes. Una de las lecciones aprendidas importantísimas que he sacado de haber participado en esta maestría que les contaba a ustedes es prácticamente la verticalidad, la rectitud y la precisión en esa universidad. El día jueves creo fue que empezaba el grado a las 7:30 de la noche. Bueno, yo como soy medio puntual, yo 7:20 ya estuve en la página porque se gradúan a través de una plataforma diferente. Ellos tienen el Microsoft Teams. Y bueno, ya más o menos 7:25 ya comenzaron a llegar los otros compañeros, el presidente del tribunal, y eran 7:29. Y dijo, 7:30 de la noche, les ruego por favor que tengan un minutito de paciencia, que 7:30 de la noche estamos arrancando con la tesis. Qué hermoso, qué lindo. Eso es sinónimo de respeto, de consideración. Qué bestia, no sé cuándo será el día que nosotros podamos aprender también aquello. Hasta acá es todo lo contrario. A uno le invitan a un evento a tal hora, uno ya está presente ahí, uno decide empezar. Oiga, 7, así, pero toditos los grados en los que he participado, pero incluso el director o el presidente del tribunal no empieza ni antes ni después. 7:30, en punto. Entonces, prácticamente, como esta es la última clase de manera académica, pedagógica que les doy, quiero terminar con una frase para alentarlos, para que sigan adelante. Yo realmente he sido inmensamente feliz de trabajar con ustedes. Para mí ha sido un verdadero privilegio contribuir en alguna cosita a la formación, o espero académica, pero sí personal. Eso es lo que más realmente me llena a mí de satisfacción cuando yo veo a mis estudiantes que son muy buenas personas, muy buenos seres humanos. Yo pienso que eso es lo más importante en la vida. Miren, esta pandemia nos está demostrando que las cuestiones materiales no sirven para maldita la cosa, perdonen el término, pero no sirven para nada. Nos estamos dando cuenta que lo que sirve es la solidaridad, la humanidad, el cariño. Incluso hemos llegado a descubrir potencialidades en la familia, hemos compartido, creo, en familia. Y a mí, sinceramente, digo que yo he sido un privilegiado de trabajar con seres humanos, con personas, hombres y mujeres como ustedes. Los conozco desde el primer ciclo, ¿verdad? Estaba revisando, para poner esta frasecita, estaba revisando una foto de ustedes cuando hemos estado por el PUEAR, ¿verdad? Fíjense, hace hartísimo tiempo. Estamos, y justo este viernes voy a tener una práctica con los chicos de primero, que es justo la práctica que ustedes les di en el PUEAR. Y fíjense, ellos están recién en primer ciclo. Ustedes están en 10º ciclo ya, para mí 10º ciclo, ¿no? Y por eso realmente quiero desearles el mejor de los éxitos, que les vaya extraordinariamente bien y que definitivamente pues los conocimientos que han adquirido a lo largo de la formación profesional los pongan de manifiesto en cada una de las actividades que ustedes hagan, pero independientemente que se gradúen en la universidad, quiero que se gradúen en la universidad de la vida, que es cuando a uno le enseña a ser buenas personas, a ser buenos seres humanos, que realmente en donde ante todo, por todos los medios, siempre salga a flote la parte humana, la parte sentimental, porque uno trabaja con seres humanos. Y siempre digo que yo soy inmensamente feliz y amo mi trabajo porque trabajo con seres humanos valiosos, no ordinarios, extraordinarios. Y esa suerte he tenido, y por eso realmente quiero compartir con ustedes esta frasecita de Napoleón, el francés, que dijo aquello para que no se me desaliente. Dice, el triunfo
no está en vencer siempre, sino en nunca desanimarse. Nunca desanimarse. Entonces el triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca desanimarse. Y créanme lo que he aprendido yo muchas frases de mis estudiantes, he aprendido muchas frases de otras personas, y a medida que uno va envejeciendo y va creciendo en años, uno va aprendiendo de cosas. Yo he aprendido que uno más aprende de las derrotas que de los triunfos. Uno más aprende cuando está caído, cuando está tumbado, cuando está golpeado, que cuando está levantado. Y uno más aprende definitivamente es ahí, ¿verdad? La persona que nunca ha caído, la persona que nunca ha estado abatida, definitivamente yo creo que no conoce el verdadero sentido de lo que es el triunfo. Y por eso quiero, en este día, que para mí es un día muy especial, porque yo siempre esta clase cuando la hago presencialmente, pues incluso nos tomamos una fotito. Al final, pues lo vamos a hacer, verán, el día que 10 de agosto, si Dios lo permite, si cuando ya terminemos las exposiciones, vamos a tomar en la pantalla, que estemos todos una fotito para tener una foto de recuerdo, como siempre tengo de todos mis estudiantes. Pero para mí, les digo sinceramente, el triunfo no está en vencer. El triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca desanimarse. Y no quiero que se desanimen nunca, porque en la vida uno pasa por diferentes sinsabores de carácter personal, de carácter profesional, y el problema más grave que uno puede caer es cuando uno se desanima, cuando uno se desencanta de la vida, cuando uno le pierde el sentido del verdadero conocimiento, el verdadero valor que tienen las cosas en la vida. Ahí es cuando uno realmente quiere desanimarse. Entonces quiero que la hagan filosofía de vida, la hagan carne de la carne de ustedes, de que el triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca desanimarse, y que uno aprende más cuando uno realmente está caído, cuando uno está a veces abatido, cuando uno está derrotado. Yo siempre digo que la persona que no ha sufrido eso y que todo el tiempo ha triunfado, que todo el tiempo ha ganado en todo, en la vida, académica, profesionalmente, definitivamente no conoce el verdadero sentido del triunfo. El verdadero sentido del triunfo es cuando uno definitivamente ha saboreado todos y cada uno de los sinsabores que le ha dado la vida. Ya tiene más valor el triunfo todavía. Y quiero decirles de que el día que expongan su trabajo de investigación de tesis, ese día hagan de cuenta que los que están ahí, ya sea presencial o si seguimos todavía virtual, no saben nada. Ustedes son los que saben, y ese día van a demostrar a ustedes de lo que están hechos, no sé, los Eras, los Guamán, los Montaños, los Martínez, los Macas, les van a demostrar a ellos lo que están hechos. Y yo siempre digo que ese día hay dos motivaciones especiales. La primera motivación, que uno ingresa, si es por el aula virtual como egresado, como no graduado, y en hora y media sale como ingeniero, ingeniera forestal, habilitada para poder cumplir y desempeñarse como profesional dentro del campo de la ingeniería forestal. Pero esa es la primera motivación, yo diría que es la motivación académica. Y la segunda motivación es la motivación para mí personal, es la motivación sentimental, en donde uno posiblemente por primera vez, y sea la última, que uno tenga la posibilidad de exponer frente a lo que más ama, ¿verdad? Frente a lo que uno más adora, que es su familia, ¿no? Que puede ser su papacito, su mamacito, lo que usted tenga a su lado ese día. Y les va a demostrar de lo que usted está hecho. Les va a demostrar de lo que están hechos todos ustedes en su familia, los Eras, los Mamán, los que les digo los apellidos, ¿no? Van a demostrarles y les van a decir que la mejor forma de pagarles es a través de lo que van a escuchar ese día. Y les van a decir que mientras ellos estaban sudando la gota dura en el campo, unos en el trabajo, para darles para la fotocopia, para esto, para lo otro, usted estaba preparando. Y que la mejor forma de pagarle es a través de exposición. De tal manera entonces que esa puede ser la primera y la última oportunidad que ustedes tengan de exponer junto a lo que ustedes más quieren. Yo les cuento a ustedes que yo la semana pasada cumplí un aniversario, eso nunca me olvido. Para mí ese es un día memorable, ¿verdad? Y en mi casa saben incluso. Y yo nunca me olvido, y justo ese día les compartía la foto de la que yo me gradué, y en donde está mi papá, mi mamá, mi suegra, que ya falleció, mi suegro, mi esposa, y mi hijito tenía 3 años, ¿verdad? Ya me había casado, igual que Carla. Me había casado, mi hijito tenía 3 añitos. Y da la casualidad que 3 días antes de eso mi hijo cumplió 10 años, ¿no? Entonces, miren, pero ese día no va a volver nunca más, porque, qué sé yo, no va a estar lo que usted más quiere. Por eso ese día tiene que ser la motivación especial. Tiene que ser ese día, el día soñado, el día que usted está, no ven así que están con nervios, que están con ansiedad, no. Tienen que ese día esperarlo con ansias. Mire, por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes han expuesto ante mí, ante tantos profesores, pero por 1 punto, por 2 puntos?
por ganar el ciclo, no sé, por lo que sea, ¿no? Ese día la exposición es por la vida. Ese día la exposición es por la profesión, ese día la exposición es por la familia. Ese día tienen que decirles a los que están ahí, mire, la mejor forma de pagar, yo les voy a demostrar con hechos lo que yo estaba haciendo. Oiga, uno como padre se siente inmensamente feliz. Uno no entiende nada, nada. No sé, le estoy poniendo por decir algo, no sé, Yesenia, no sé, sobre algo de, no sé, de la cuestión dendrocronológica. ¿Qué será eso para su papacito, su mamá? ¿Qué será productos forestales no manejables? ¿Qué será, no sé, cualquier trabajo, ¿no? Pero se van a sentir inmensamente felices. Y van a decir, oye, valió la pena, todo el esfuerzo que hicimos valió la pena. Mira realmente cómo ha crecido académicamente, pero sobre todo personalmente. Que se nos vaya a subir, se les darán el prestigio, el título que nos les vaya a subir a la cabeza. Por el contrario, mientras más preparados, más humildes. Mientras más grandes, más pequeños. Pero generalmente eso no significa que nadie tampoco los vaya a humillar. Estamos, chicos, así que para mí realmente ha sido un verdadero privilegio, un verdadero honor haber trabajado con ustedes. Por eso quería terminar con esta frasecita que para mí es súper importante, porque dice que el triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca desanimar. Así que nunca quiero verlos desanimados en su trabajo de investigación, en su proyecto, en su tesis o en las actividades que ustedes realmente hagan a futuro, porque definitivamente serán el verdadero reflejo de lo que ustedes sienten como personas y como profesionales. Así que, chicos, hasta ahí. No sé si tal vez tienen alguna pregunta, alguna sugerencia tal vez al respecto. ¿Cómo va a ser la exposición? ¿Preguntas? No, ingeniero. ¿Estamos claros? Solo agradecerle también por el apoyo y por las clases, por todo, ingeniero. Gracias, de José. Muchas gracias a ustedes. No, yo soy el más agradecido. Dando gracias a ustedes, yo tengo trabajito, ¿verdad? Yo, créanme lo que no me cansaré de darle gracias a Dios de ser bendecido de tener trabajito. Mire, mucha gente ahorita en esta pandemia no tiene trabajo, ¿verdad? Fíjense, dando gracias al Creador, ustedes me dan la posibilidad de trabajar. ¿Cómo no voy a ser agradecido de ustedes? Así que lo mínimo que puedo hacer es alentarlos en algo, lo mínimo que puedo hacer. No puedo hacer más. Si he podido contribuir en la formación profesional, me alegra, pero más me alegra haber contribuido a la formación personal de ustedes, a la formación personal, a la formación como seres humanos. Para mí, créanmelo, para mí eso es lo más importante, Así que, chicos, bueno, hasta ahí vamos a quedar. No sé, tal vez alguna consulta respecto a la exposición. ¿Está claro? ¿Sí está claro, chicos? Ingeniero. Ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien, entonces, si Dios lo permite, pues hasta ahí vamos a quedar. Y nos vamos a ver entonces en la próxima clase. Verán que en la próxima clase tenemos la exposición del temita 5 y 6. Y de esa manera ya nos vamos preparando entonces para ir trabajando en el proyecto de investigación y en la exposición, de tal manera entonces que ojalá Dios quiera que el 10 de agosto pues podamos culminar con todos y de esa manera pues entonces ya quedar habilitados, listos para tomar la segunda pruebita, no está prevista y con eso prácticamente ya vamos terminando también el ciclo académico. Así que si Dios lo permite pues nos vemos la próxima semana. Que les vaya súper bien. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente, se cuida mucho. Hasta luego, chicos. Que estén muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.